Ok, vamos a continuar entonces. Continuamos, me dicen. Ok, me dicen que la temperatura 2, la presión 2 es 500 mililitros de mercurio y el volumen 2 es 451 mililitros. ¿Ok? Ok, entonces volvemos a hacer los cálculos. Ya ustedes saben que la fórmula es B1 por T2 es igual a P2, B2, T1. Esa es la fórmula general. ¿Ok? Fórmula general. B1, T2 es igual a P2, B2, T1. Que también la pueden escribir B1 entre T1 es igual a P2, B2 entre T2. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer las conversiones de las unidades, porque en esa fórmula las unidades son atmósfera, litro y grados Kelvin. ¿Ok? Entonces vamos a convertir 700, entonces vamos a poner aquí P1, vamos a ponerla por aquí. P1 es igual a 700 mililitros de mercurio. Pero entonces yo tengo que multiplicar porque una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión es 700. Dios mío, pero cierren ese micrófono de una vez que ustedes entran. Ese rato que yo les di entrada. 700 sería 700 entre 760. ¿Usted ve? 0.65. Dígame. 0.65. ¿Qué cosa? La división de la presión atmosférica, la presión 1 por la presión atmosférica. Pero mira la conversión ahí. ¿Usted se ha dado cuenta, verdad? Sí. Entonces eso le da 0.92. ¿De dónde usted sacó eso? A mí me dio 0.65. Wow, usted dividió 700 entre 760. Ah, no, lo que pasa es que yo dividí la segunda. Lo hizo La presión mal. segunda. Lo hizo Sí, mal. Lo hizo exactamente. mal. Tranquilo, lo hizo mal. Esto estamos convirtiendo presión. Ahora convierto los volúmenes, que son 922. Ok, mililitros. Entonces, yo digo que un litro, que yo voy a convertir a litro, tiene 1000 mililitros. Entonces me da 992 entre 1000 y también da 0.92. Y la temperatura 1, que me dice 20 grados centígrados, a esto le sumo 273 y me da 293 grados Kelvin. Estos son litros. Correcto. Ahora, como yo tengo que buscar temperatura, busco aquí la presión 2. La presión 2 me dice 500 mililitros. Cierra el micrófono, por favor. Se lo voy a tener que cerrar yo. De verdad, ustedes son increíbles. Yo tengo un nieto que yo creo que es más colaborador que ustedes.
Mire, ¿qué hace Manuel Uribe con su micrófono abierto? Molestado. Escúchame que a veces yo soy drástico, pero es que son cosas incomprensibles, incomprensibles. Ahora, yo no sé si Fénix de Gramonte estaba antes o esta es la primera vez que viene, pero bueno, déjame estar tranquilo. Una atmósfera tiene 760, ¿usted ve? Milímetros de mercurio. Se va milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y me queda atmósfera. Ahora tengo 500, esa seguramente fue la que usted hizo. 500 entre 760 y le da 0.65. Usted ve, esta da 0.65 atmósfera. Y coge el último volumen, el volumen 2, que tiene 451 mililitros por un litro, tiene 1000 mililitros y me da 0.451. Ahora ya yo puedo despejar de la fórmula. Vamos a ponérsela aquí la fórmula para que ustedes vean. Voy a despejar volumen 2. O sea, voy a despejar esta. Entonces, volumen 2 es P1, B1 por T2 entre P2, T1. Pero vamos a despejarla de nuestra formulita que está acá. De acá. Entonces, yo necesito T2. Yo despejo de aquí T2. Usted ve, T2. Por lo tanto, de aquí usted dice que T2 va a ser igual a todo lo que está detrás, P2, B2, T1, entre P1 y B1. ¿Con cuáles datos? Con esos datos que están aquí abajo, con estas unidades nuevas. Entonces, P2 es 0.65. Entonces, ¿qué le va a dar? 0.65. Entonces, voy a poner aquí atmósfera. ¿Se ve? Luego tengo B2, 0.51, 451 litros, esos son litros, por T1, y T1 es 293 grados Kelvin. Todo esto lo va a dividir entre P1, que son 0.92 atmósferas, por B1, que también son 0.922 litros. Fíjense bien, se va atmósfera con atmósfera, litro con litro, y le queda grados Kelvin. Por lo tanto, T2 le va a dar, usted multiplica todo eso, son 0.65, un segundo, vamos a ponerlo acá, 0.65 por 0.451 por 293 entre 0.92 entre 0.922 y le da 101 grados Kelvin. Da 101 grados Kelvin. Esa es la temperatura. Fíjense que bajó mucho la temperatura, por lo tanto se encogió. Y además también la presión bajó mucho. La presión es la mitad. ¿Sabes? La presión, no la mitad, pero es la 2/3 parte. O sea, menor presión y menor volumen, ya tú sabes que va a tener una temperatura menor. ¿Ok? ¿Sabe cómo se hace? Usted tiene los datos originales, luego los convierte a estas unidades, atmósfera, litro y grado Kelvin, y luego usa la fórmula. Esta es la fórmula general, esta, que usted la puede poner de esta forma, o coge este folletito y él las tiene todas. Si usted no quiere pensar mucho, coge una característica de estudiantes que a veces no saben lo que quieren. Entonces, para no pensar mucho, usted coge eso y lo copia
lo guarda y lo mete en el bolsillo y se va a hacer un ejercicio con él. ¿Ok? Vamos a ver este otro ejercicio. Aquí hay uno más, este otro. ¿Ok? Esta es la ley general de los gases que unen P, B y T en un punto y otro punto. ¿Ok? Entonces aquí dice, vamos a poner esto un poco más arriba para abrirle la pizarrita ahí abajo. Vamos a abrir la pizarrita aquí abajo para hacer el planteamiento del ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Usted ve, entonces vamos a poner P1, B1, T1 y todo eso. Dice que un gas ocupa un volumen 1 de 205 mililitros. Y tiene una temperatura 1 de 20 grados Celsius. A una atmósfera, a 1.5, a 1.05 atmósfera. Eso no hay que cambiarla, usted ve. 1.5 atmósfera de presión. Entonces me piden cuál es el volumen final. ¿Cuál es el volumen final? Es una interrogante que va aquí, ustedes. El volumen final, si tiene una temperatura de 60 grados centígrados, o sea, si T2 es igual a 60 grados centígrados, y tiene una presión 2 de 2.4 atmósferas. Oiga una cosa, de una vez, usted va a pensar lo siguiente. Oigan bien. La presión es el doble, más del doble. Por lo tanto, el volumen final, solo por la presión, debe ser menos, debe ser la mitad. El volumen final. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Que la temperatura aumentó. Y si la temperatura aumentó, el volumen también debe aumentar. O sea, que no va a ser la mitad aproximadamente, va a ser un poco más. Esas son cosas que usted se las tiene que imaginar de una vez. Si la presión aumenta mucho, como más del doble, entonces el volumen final va a ser menor de este. Eso seguro. Pero ¿qué pasa? Que la temperatura es el triple. Y cuando la temperatura aumenta, también aumenta el volumen. Pero como la presión baja, aumenta la presión, disminuye el volumen. Entonces vamos a ver cuál es el volumen que va a quedar. Vamos a hacer los cambios ahí mismo para no, ¿verdad? Estos son mililitros. Entonces vamos a convertirlo a litro dividiendo entre 1000. ¿Ok? Y me da que el volumen 1 es 0.205 litros. La temperatura T1, vamos a ponerla acá, T1 va a ser igual a esto más 273. Vamos a poner aquí más 273 y me da 293 grados Kelvin. La P1 está en atmósfera. Vamos a ponerlo así mismo porque está en atmósfera. El B2 no lo conozco. La temperatura 2 es de 60 más 273. Entonces ya sabe que va a tener que termina en 3. 7 más 6, 13. Llevo 1 y da 333 grados Kelvin. Y la presión 2 está en atmósfera, 2.4 atmósfera. Ya solamente tengo que coger la fórmula. Como es B2 de la fórmula, mire, de la fórmula, yo voy a despejar B2. Por lo tanto, B2 va a ser a esto que está aquí, entre este y este. O sea, P1, B1, T1, P1, B1, T2, entre P2, T1. Pero es mejor si la ponemos y usted la despeja. ¿Ok? Entonces va a poner la fórmula como es. P1, B1,
T2 es igual a P2, B2, T1. Entonces, de ello quiero despejar es B2. Entonces, viene aquí, B2 va a ser igual a todo esto, P1, B1, T2, entre P2, T1. Y poner los datos, que ya lo tenemos ahí. Oye, lo puse muy abajo. P1, ¿dónde está P1? P1, 105. Ah, bueno, la tengo aquí al lado. P1, 105. Atmósfera. Ya usted sabe qué es atmósfera, pero vamos a ponérselo ahí para que lo sepan siempre. B1, B1, 0.205 por 0.205 litros por T2, que son 333 grados Kelvin. Todo esto entre P2, que es 2.04, perdón, 2.40 atmósfera por T1, que es 293 grados Kelvin. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ponerlo, aunque se hace con la calculadora, vamos a poner los dos números de arriba y los dos de abajo, ¿ok? Entonces vamos a poner acá 1.05 por 0.205 igual por 333. Y me da el numerito de abajo, me da 71.678. 678. Entre 293 por 2.4. Entonces voy a poner aquí 2.4 por 293 y me da 703.2. ¿Ok? Fíjense entonces que esto me va a dar 71 entre 700, eso da como 100. ¿Ok? 71.678 entre 703.2 y me da 102 grados. 102 ¿qué? 0 puntos, perdón. 0 Kelvin, puntos. Kelvin. Señor, estamos en volumen, mire, volumen. 0 punto Litros, 0.2, 0.100 litros. Mire una litro. cosa. Bajó. El volumen 1 era el doble, mire. Usted ve que yo le dije que iba a bajar como la mitad. 205. Y bajó a 102.5. A 102 le voy a poner el punto que el 102, no, 102, 101.9, 102. Usted se da cuenta, esas son cosas que usted tiene que debe de relacionarlas. Si la presión aumenta más del doble, el volumen va a disminuir a la mitad. Entonces el volumen pasó de 205 a 102, la mitad. Ok, usted ve aquí 0.205 y aquí 0.102. El volumen bajó a la mitad. Ok, ¿por qué? Porque mientras más presión, menos volumen. Entonces resulta que a mayor temperatura también aumenta el volumen. Eso significa que esa temperatura es muy baja para aumentar demasiado el volumen. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál tiene que ser la temperatura en 2 para que el volumen no cambie? Entonces usted busca T2 y le pone al B2, aquí le pone 205 otra vez, igual que acá. ¿Ok? Y le pone el mismo volumen. Y esta temperatura no sabe. Va a tener que buscarla y le va a dar más del doble, le va a dar más de 600 grados Kelvin. Para que el volumen se mantenga, aún a esa presión, la temperatura tiene que ser altísima. ¿Ok?
Esa habilidad, usted tiene que tenerla, pero eso solamente se sabe haciendo ejercicio y conociendo las leyes. Ya usted sabe que la presión sobre un gas, se aumenta, disminuye el volumen. Pero si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Ok? Vamos a poner esto más chiquito para que se vea desde lejos. Vamos a verlo ahí. Fíjense usted, aplicando la ley general de los gases, este volumen, que es en litros 0.205, bajó a la mitad. Y la presión de 1.05 subió a 2.4. Era evidente que iba a bajar mucho el volumen. Yo pensé que iba a bajar alrededor de la mitad. Pero fíjense que usted divide esto entre esto, da un poco más de la mitad. O sea, tenía que dar, el volumen tenía que dar menos. Tenía que dar menos, pero aumentó al aumentar la temperatura. Porque la temperatura aumentó de 20 a 60. Pero la presión aumentó de 102 a 204. O sea, al aumentar la presión, el volumen baja. Y al aumentar la temperatura, el volumen aumenta. Pero aumenta muy poco comparado con esta presión. ¿Se entiende, verdad? O sea, es lo siguiente. Por la presión, si hubiera sido la misma temperatura, si la temperatura y esta no cambia, el volumen hubiera sido menor menor. ¿Por qué hubiera sido menor? Porque fíjense, si usted hubiera mantenido la misma temperatura, esto daba 1. Y esto ahora da más de 1. Como esta relación da más de 1, usted ve, por aumento de temperatura aumenta un poquito. Pero si tuviera la misma temperatura, entonces la temperatura no influye. Por lo tanto, hubiera dado mucho menos volumen al aumentar esta presión. Hubiera dado menos. ¿Ok? Muy bien, ahora, como son las 3:05, nosotros vamos a abrir la ley de los gases ideales. Eso está en la plataforma. Yo espero, no entiendo por qué. Traten de abrirlo a ver si le abre bien, porque yo lo doy ahora y no me abre desde aquí. ¿Algún problemita hay? Profe, no usted solo. Diga. Porque yo intenté abrirla también y tampoco quiere abrir. A mí tampoco me quiere abrir. Ok, yo lo voy a revisar entonces. Parece que al ponerlo lo hice mal. No se preocupe, yo lo arreglo eso. Ok. Le pongo todos estos documentos allá para que ustedes lo abran perfectamente. Tengo que chequear a ver por qué no me abre, porque yo le doy y no me abre. Ok, ahora vemos la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales. Usted recuerda que nosotros veíamos allí solo presión, volumen y temperatura. Y la ley de Avogadro, que me relaciona el volumen con los números de moles. Usted ve, volumen entre el número de moles. Si yo traigo ese número de moles para acá, B entre N, tengo la ley de Avogadro, que B entre N en 1 es igual a B entre N en 2. O sea, volumen entre el número de moles se mantiene constante si la presión y la temperatura no cambian. ¿Ok? Pero si la presión y la temperatura cambian, no hay problema, porque entonces alguien, todos esos tipos que hicieron estas leyes, Avogadro, Charlie Mariotte, Gay-Lussac, Boyle, esa gente establecieron esta ley de los gases ideales. Una ley de los gases ideales es como si los gases, es un gas que no existe, pero se cumple casi con precisión en gases de baja densidad, o sea, gases no muy pesados. Pero hay una relación entre presión, volumen y temperatura, que ya la vimos en la ley general, pero si usted aumenta el número de moles, si interviene el número de moles, entonces tiene que intervenir la ley de Avogadro. Pero cuando hace la relación, se da cuenta que necesita un factor para que siempre se cumpla esa ley, que se llama la constante de los gases, esa R que usted ve ahí. ¿Ok? Vamos a ver entonces solamente hasta
que se nos va a acabar, esto todavía queda media hora, pero hasta las 15 que vamos a estar aquí. ¿Por qué? Bueno, porque la clase es hasta las 15. Tal vez ustedes tienen otra clase. ¿Ok? Entonces, ustedes van a leer esto, lo van a estudiar. Hay 5 ejemplos ahí. En la próxima clase lo vamos a revisar, los ejemplos que están ahí. Pero les voy a poner como tarea varios de las leyes, de la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, la ley general de los gases y la ley de los gases ideales. Son 6. Por lo tanto, ustedes tienen que atender cuál es que se debe aplicar. Yo se lo voy a decir, utilizando tal ley, resuelve este problema. ¿Ok? Entonces, una vez comprendido los temas de las leyes de los gases, o sea, la ley de Boyle y Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley general del estado gaseoso, que fue la última que vimos, también está ahí la ley de Avogadro. Es importante saber que hay los gases ideales, o sea, la ley de los gases ideales, porque son fundamentales para entender por completo la teoría general de los gases, que es un tema de mucha relevancia, no solo en termodinámica, también en la química, más en la química que en la termodinámica. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí esos 5 temas, esos 6 temas. Al final unos ejercicios, ¿verdad? Pero vamos a ver primero qué es un gas ideal, cuál es la constante, de dónde sale la constante universal, o sea, esa R que están ahí. Va a ver la ley de los gases ideales, o sea, esta ley. ¿Cómo se obtiene la constante de los gases ideales? ¿Cómo se obtiene? Primero, ¿qué es esa constante y cómo se obtiene? Y luego hay 5 ejercicios al final. Hay ejercicios resueltos de la ley de los gases ideales, que están abajo, y hay ejercicios para practicar de los gases ideales. O sea, hay ejercicios que están allá abajo que no están resueltos y hay ejercicios que están resueltos. Traten de resolverlos todos. No es difícil porque usted tiene la formulita. Recuerden aquí las unidades son presión en atmósfera, volumen en litro, Adonais. Gracias. No me boicoteen, por favor, Adonais. Ustedes lo saben que se oye el ruido, ustedes lo saben. Perdón, al parecer que se dio sin querer. Muy bien, entonces, aquí la presión en atmósfera, volumen en litro, N son moles, número de moles, ¿ok? Temperatura en grados Kelvin. Y esa constante es 0.0862, 0.00862, entonces va relacionada con esto, que son atmósfera, litro, entre moles y grados Kelvin. ¿Para qué? Porque si usted ve esas dos que van para allá, estos moles van para abajo y esta temperatura va abajo, ¿usted ve? Entonces la constante, como un número adimensional, la constante va a ser atmósfera, litro, moles, grados Kelvin. Abajo. Vamos a ponerla aquí para que no se le olvide. ¿Ok? Ya usted sabe entonces que la ley general, ya te quedan 10 minutos. ¿Ok? La ley de gases ideales. Ley de los gases ideales. Dice presión por volumen. No importa, mire, usted ve que no dice 1, 2, 3, ni el punto 1 ni el punto 2. En cualquier lugar usted la aplica. ¿Ok? Es igual a N por R por la temperatura. Por lo tanto, R, usted ve R, va a ser igual P, B entre N, T. Para ver las unidades. Atmósfera por litro entre moles por grados Kelvin.
Esas son las unidades que tiene la ley de los gases. ¿Ok? Esas unidades son la de R. Si usted quiere buscar, si yo le doy gramos, usted tiene que llevar los gramos a moles. A moles. ¿Y cómo se llaman los gramos a moles? Dividiendo entre el peso molar del compuesto, del gas que sea, entre su peso molar o peso molecular expresado en gramos. ¿Ok? Ya usted sabe que debe ser muy simple. Debe ser muy simple. Ah, caramba, eso no es. Tampoco es. Tampoco es esto. ¿Ok? Entonces, estudiense eso. Estudien la constante. Pues ustedes van a saber de dónde. Ahora ustedes van a saber eso. Ustedes ven que esa ecuacióncita que se la pusimos ahorita. ¿Ven? Van a saber entonces de dónde sale K. Y van a ver por qué tiene esas unidades. Usted ve. PBN, PBN, RT, R y T. Entonces, esta es la ecuación ideal de los gases. A partir de ahí, entonces, se explica cómo se obtiene cada uno. Y esto es importante. Usted ve esto que está aquí, es muy importante. ¿Qué significa eso? Eso viene de la Ley General de los Gases. Todos los gases, oiga bien, todos los gases, no importa cuál gas. Un mol de un gas que esté a una presión de una atmósfera y a 273 grados Kelvin ocupa 22.4 litros. Siempre. ¿Ok? Siempre. O sea, para que podamos recordar el valor de R, tenemos que considerar que un mol de cualquier gas, en condiciones normales de presión y de temperatura. ¿Cuáles son condiciones normales? Una atmósfera y 273 grados Kelvin. En esas condiciones ocupa 22.4 litros. Ya usted sabe que eso no se le puede olvidar. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar un gas a una presión y una temperatura distintas. Entonces, vamos a decir que esta presión, esta temperatura y este volumen se cumplen siempre. Y puede ser, por ejemplo, un punto 2. Usted tiene los datos de un punto 1, pero este punto 2 es universal para todos los gases. Todos los gases a una presión de una atmósfera, a una temperatura de 273 grados Kelvin, ocupa un mol, ocupa 22.4 litros. Y un mol de cualquier elemento es su peso molecular en gramos. Si usted tiene, por ejemplo, oxígeno, que es O2, un mol de oxígeno son 32 gramos. Entonces, 32 gramos de oxígeno a una atmósfera de presión y 277 grados Kelvin ocupa un volumen de 22.413 litros. Usted ve, entonces, ese sería un P1, B1, T1. P1, B1, N1, T1. O sea, un mol a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 273 ocupa un volumen de 22.4. ¿Ok? Entonces, de ahí usted saca el valor de R. De ahí usted saca el valor de R. ¿Usted quiere ver cuál es el valor de R? Entonces vamos a ver con la calculadora. R va a ser igual, mire, R va a ser igual. Lo que pasa es, esto es un mol, 1. Entonces R va a ser igual a una atmósfera por 22.4, 13 entre 273. Entonces usted dice 22.4, este es una atmósfera y este es un mol. Entonces usted dice 22.413 entre 273 le va a dar el valor de la ley de la constante de los gases, 0.082. 0.0821. Siempre se le pone 0.0821. Ok. No se le puede olvidar entonces de dónde sale la constante de los gases. La constante de los gases sale de esta condición, mire, de esta condición, que un mol de cualquier sustancia, de cualquier gas, que tenga una presión de una atmósfera y 273 grados Kelvin,
ocupa un volumen de 22.4 litros. O sea que si usted divide 22.413 entre 273 y aquí tiene un mol que es 1 y aquí una atmósfera que es 1, entonces le va a dar 0.0821 el valor de K. ¿Ok? Que debe estar por ahí despejada. 0.8 también equivalente a esto si usted lo pone en Joule y mol. Joule y mol. Pero por aquí lo calcularon, pero yo no lo estoy mirando dónde está calculado. Pero ese es el valor, ¿ok? Esa es la constante de los gases. 0.0821. Ya usted sabe que las unidades van a ser atmósfera, litro, mol, grados Kelvin. ¿Ok? Así que por favor, estudien eso. Y al final, miren, al final, esos son ejemplos, ¿usted ve? Y hay problemas que están ahí resueltos. No estaban resueltos y yo se lo puse resueltos para que lo estudiaran. Los que estaban propuestos, yo se los dejé resueltos. ¿Ok? Que eran los últimos 3. De 5 habían 2 resueltos y 3 que no estaban resueltos. Y ahí están. Estúdienlo y el próximo día lo vamos a terminar de ver eso y vamos a pasar a otro tema, porque eso es lo único que nos interesa de la ley de los gases, las leyes de los gases. Y le voy a poner su tarea de las leyes de los gases. Le voy a arreglar los documentos en la plataforma para que lo abran tranquilamente. Ya dejamos de compartir y creo que por mérito de estar aquí, ustedes son muchos, pero le voy a decir que estoy un poco decepcionado con ustedes porque la clase era a las 2 y algunos vinieron después de las 2:30. Así que déjenme sacarle, por favor, una foto de la pantalla para pasar la lista y tener sus nombres ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces ya se terminó. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Cuídense y estén pendientes de la plataforma para que estudien y hagan las tareas que les voy a poner. Adiós. Bye. Ay, profe. Buenas tardes, profe. Feliz resto del día, profe. Adiós, Patricia. Gracias igual. Adiós, Ruth García. Adiós, profe. Adiós, Angélica. Bye. Adiós, profe. Adiós, Ruth. Adiós, Joana de Jesús. Bye, profe. Adiós, Estefanía o Stephanie. Adiós, Dagna. Adiós todos. Cuídense. A ver si leo bien.